La radio está pasando por una transformación gracias a Internet y con el ingreso de reproductores de contenidos musicales y la posibilidad también de distribuirlos, se ha generado una actividad que se conoce como podcasting o la distribución de contenidos de multimedia, ya sea audio o video. Además, con el hecho de que ahora tenemos los famosos teléfonos inteligentes, también es posible producir contenidos y asimismo también distribuirlos o escucharlos. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer en qué consiste la industria del podcasting y cómo es que se está desarrollando en nuestro idioma y en particular en el Perú. ¿Escuchan música por internet los peruanos? Un estudio que hizo GfK a comienzos del año 2016 demostró que el 32% de peruanos escuchamos música a través de dispositivos como pueden ser los teléfonos inteligentes. Pero otro 9% lo hace a través de la computadora almacenando los contenidos de audio. Un 9% también lo hace utilizando, por ejemplo, un sistema de transmisión continua que se conoce como streaming. Y un último 9% lo hace utilizando algunos dispositivos bajo el archivo MP3. Justamente vamos a ver hacia dónde se dirige el podcasting en vinculación a estos dispositivos electrónicos. Nos acercamos a diferentes productores de podcast y uno es interesante observar en Latinoamérica. Este es el caso de Radio Ambulante. Radio Ambulante cuenta con el apoyo de la Fundación Sarah y Evan Williams y la Fundación Pantarrea. Bienvenidos a Radio Ambulante, soy Daniel Alarcón. Comenzamos hoy en la ciudad donde nací, Lima, Perú. Sí, el podcast realmente es una tecnología que arrancó con el iPod, cuando inventaron el iPod. O sea, toda esta gente que hacía blogs, en la época que los blogs eran como de moda, hace 10 años, empezaron a migrar y a experimentar en este espacio que es como básicamente lo que yo pongo en la sitio web, pero lo hago hablando y conversando. Y empezaron a hacer muchos podcasts sobre tecnología, sobre cine, sobre literatura, sobre cómo hacer plata, cómo hacer negocios, sobre padres, sobre familia, bueno, de todo tipo de temas. Así como en su momento los blogs implicaron en la creación de un discurso digital, el podcast también implica la creación de un discurso vinculado con lo digital y la distribución de contenidos de audio. Vamos a conversar al respecto con Carlos Berteman, que maneja el podcast El Angoy. Yo he llevado un blog desde casi el inicio de la movida bloguera acá en Lima y he estado muy cerca al discurso digital siempre. Y bueno, los amigos con los que he trabajado, con los que inicié el Angoy, o sea, que son Oscar, Felipe o Fátima, estaban también en las mismas circunstancias que nosotros, ¿no? Entonces, cuando se inicia el proyecto, cuando Oscar y yo comenzamos a darle la vuelta a la idea del Angoy, y después se integran pues, Felipe y Fátima, era natural, ¿no? Porque ya sabíamos cómo funcionaba un podcast, ya había habido intentos de podcast en ese momento, o sea, en la mitad de la década de los 2000, que no habían aprendido demasiado porque la tecnología no estaba lista, porque los anchos de banda no estaban listos y porque sentarse a escuchar a otra gente pues, no era tan cómodo, ¿no? Vimos que ahora la tecnología y que los dispositivos móviles permitían escucharlos de manera cómoda, entonces decidimos pues, darle, ¿no? A ver qué tal funcionaba y funcionó. Langoy funcionó bastante bien. Realmente me metí al tema cuando hace un par de años tuve que hacer natación por un tema de terapia y hacer natación es bien aburrido en realidad, estar yendo, viniendo. Entonces me compré unos audífonos que funcionan bajo el agua y al comienzo me bajaba música, pero tenía el problema de que la música me alteraba el ritmo al que nadaba, porque tenía que nadar primero lento, después rápido. Entonces si estaba escuchando metal, por ejemplo, empezaba a nadar rápido. Entonces te dije ya, no me conviene escuchar música mientras nado. Entonces pensé, entonces me voy a bajar podcast, ¿no? Entonces me empecé a bajar episodios de podcast que me gustaban al audífono y después de unos meses ya tenía identificado como 3 o 4 que eran los que me gustaban, los que realmente quería escuchar todas las semanas. Y ahí me metí y empecé como que me empezó a llamar la atención el hecho de que en el Perú no hay algo así tan desarrollado, ¿no?
yo escucho podcasts. Antes no escuchaba podcasts en español, escuchaba solamente podcasts en inglés. No sabía que habían podcasts en Perú. Y escuchaba un podcast que se llama The Skeptic's Guide to the Universe, que más o menos que fue la inspiración principal. Y otro podcast que se llama Rationally Speaking. Rationally Speaking is a presentation of New York City skeptics dedicated to promoting critical thinking, skeptical inquiry, and science education. Que también es un podcast en el que discuten temas sobre temas científicos, pero también temas comunes, pero desde un punto de vista racional, dándole ese ángulo. Y ahora escucho un podcast que se llama Very Bad Wizards. I'm a very good man, just a very bad wizard. Welcome to Very Bad Wizards. I'm Tamler Summers from the University of Houston. Que también es un referente, ¿no? Que es un podcast en el que hablan sobre filosofía y psicología. Dicen que está en la edad del oro del podcast, pero realmente a la industria todavía le faltan un par de años. O sea, está hasta ahora subiendo, pero está en un punto altísimo. Lo que pasó fue que hay este tipo de proyectos, hay diferentes podcasts, hay miles de podcasts sobre esos temas variados que te digo. Puede ser tu programa de radio que lo pones el día siguiente para que la gente lo pueda escuchar. Pero hay este otro tipo de podcasts que son narrativos, que tienen muchos oyentes muy fieles y muy leales a este tipo de contenido. O sea, digamos un podcast normal sobre cine tiene 100,000 oyentes, o un programa de radio, ¿no? Y este podcast narrativo con estas historias puede tener 1 millón de oyentes por episodio. Y resulta que hicieron un programa que se llama Serial en el 2014, en septiembre del 2014, creo que lo lanzaron, agosto, septiembre. First plan was go from point A to point B. That was it. Previously on Serial. OP Mest is probably the worst place humanly imaginable. That place sucks. Y este proyecto era una serie en radio por episodios, cada semana traía un episodio diferente y seguía la historia de un muchacho encarcelado desde los 15 años por acusado de haber asesinado a su novia y declarado culpable. Y a una periodista que hace este tipo de radio narrativa le cayó este caso y ella empezó a investigarlo como al aire. Básicamente empezó a seguirlo episodio por episodio. Pero como el tipo de narrativa es como medio, como la de la crónica, es como medio cinematográfica, deja suspenso, ¿no? Es una historia bien contada. Pues todos los que escuchamos ese podcast estábamos en vilo, pero resulta que este era un contenido que oía mucha gente, pero un nicho pequeño. O sea, eran muchos descargas del episodio, 1 millón, 2 millones por episodio, pero lo que pasó con Serial es que esto tuvo más de 100 millones de oyentes en todo el mundo y se volvió viral. Y en ese momento la gente y los patrocinadores empezaron a ver qué es el podcast y a mirar al podcast, y eso ha cambiado la industria básicamente durante el año pasado. De ahí otro que me gusta bastante es uno que se llama You Are Not So Smart. Welcome to the You Are Not So Smart podcast, episode 68. Que es de un psicólogo que trata básicamente el tema de psicología conductual, ¿no? Cómo al final un ser humano tiene mucho menos que decir sobre las decisiones que toma durante el día y que todo está preprogramado en realidad, ¿no? Y te lo demuestra con ejemplos muy bacanes. El podcast es bien juguetón, es bien burlón, a veces te cuenta algo y después retrocede y te dice no, todo esto es mentira, pero te lo creíste. Por tal o cual razón, y date cuenta que creer esto es una tontería, ¿no? Entonces una vez que te he dicho que es falso, tú como que te da vergüenza haberte creído algo, ¿no? Entonces es bien juguetón, está muy bien hecho y la persona que lo hace está muy informada y te cita las fuentes. No, claro, sí, yo he seguido podcasts, por ejemplo Subterránea, que es un podcast español sobre rock progresivo, que lo sigo desde hace mucho tiempo. La órbita de Trantor, que es un programa sobre ciencia ficción, que también lo sigo hace mucho tiempo. Hola amigos, yo soy Félix y este es el episodio número 37 de La Biblioteca de Trantor, vuestro podcast de fantasía y ciencia ficción. Y hemos vuelto una vez más, cual Boba Fett, regresando del estómago del Sarlacc, y volvemos a grabar. Les advierto que antes de crear Radio Ambulante yo podía oír muchos más podcasts, ¿no? Y se calcula que la gente que oye podcast oye 6 horas a la semana. No me preguntes cómo lo hacen porque yo tengo niños y yo no lo logro. No logro oír 6 horas a la semana, pero sí me logro oír como 2 o 3. Sigo un episodio que me gusta mucho, un programa que me gusta mucho que se llama This American Life. Back next week with more stories of This American Life.
Es como Esta vida americana, es la traducción. Y es básicamente historias de gente en Estados Unidos y ellas también traen historias. Hemos producido para ellos, o sea, también les interesan historias de otra parte, pero principalmente de Estados Unidos. Son episodios de 1 hora, son largos y son súper bien contados. Hay un programa que me encanta que se llama Radio Lab. Se escribe Radio Lab y es súper recomendado porque es sobre ciencia y es súper divertido la manera como está narrado. Sigo un podcast que se llama Love and Radio, que me gusta bastante. Ahora estoy empezando a explorar otros podcasts que no había explorado antes, que no son narrativos, que son más como sobre maternidad y sobre cosas como cómo hacer tu negocio más sostenible. Hay uno que se llama The Passive Active Income. This is the Smart Passive Income Podcast with Pat Flynn, session number 200. What? Welcome to the Smart Passive Income Podcast, where it's all about working hard now, so you can sit back and reap the benefits later. Que es un tipo que es famosísimo en el mundo del podcast, que yo no conocí sino hasta el año pasado, y tiene 4 podcasts y básicamente habla de cómo hacer sostenible su vida basado en los podcasts. Y él empezó a hacer podcasts cuando apareció el iPod. Entonces se llama Pat Flynn, es súper divertido.